Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Bien, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante y sobre todo un tema que a veces en el ámbito laboral no es muy conocido. Y como no es muy conocido, se están cometiendo pues una serie de inconductas que no son investigadas y no son, por supuesto, sancionadas. Estos conceptos de hostigamiento sexual han ido cambiando en el tiempo, así que vamos a explicarlo para que haya el conocimiento y a partir de eso generar, pues, ¿no? A partir de ustedes mismos, un efecto rebote para que ninguna persona, y sobre todo las mujeres que son las más afectadas, sufran este tipo de situaciones que van contra la dignidad. Por favor, siguiente. Bien, nosotros tenemos una base legal, una normativa nacional y por supuesto nosotros siempre vamos a empezar siguiendo la jerarquía normativa con nuestra constitución política. La constitución política, cuando hace mención en el artículo 1 sobre el respeto a la dignidad, bueno, pues en este ámbito del hostigamiento sexual laboral está claro de que se ve afectada la dignidad. Por eso que traemos a colación que ese es el principal basamento jurídico, la afectación a la dignidad por parte, repito, y en mayoría por parte de las mujeres. Igual el tema de la libertad y la intimidad se ven afectadas, ¿no? Cuando una persona pues es asediada, es de repente perseguida con fines sexuales, se está vulnerando la libertad, incluso la intimidad de esta persona. Y luego tenemos sí, la ley 27942, que ya es la ley de hostigamiento sexual, ¿no? Prevención. La ley siempre busca prevenir, porque luego vamos a ver que hay mucha prevención. Se puede hacer mucho antes de, se puede hacer bastante, y creo que ese es el objetivo, ¿no? Y bueno, sanción, porque si ya se produjo el hecho, tendrá que hacerse una investigación y luego una sanción. Esta norma es del 2003 y aún así pareciera que no es muy conocida. O sea, ya tiene ya más de 20 años. Pero sí, un poco que retrajo de repente, su profundización en el ámbito jurídico fue que el reglamento apareció en el 2019. Luego con una modificatoria siguiente. Luego una resolución ministerial, ¿no? La 115-2020, que establece formatos para hacer denuncias. Entonces hay un modelo, las empresas, las instituciones educativas, porque esta ley también abarca las instituciones educativas, formativas, que pueden utilizar. Hay un formato para cada ámbito. Y luego, bueno, mencionar que hay una resolución de SUNAFIL, en donde nosotros hemos creado un protocolo ya en la versión 2, en donde poco que ayuda a que los inspectores, cuando van a fiscalizar estas inconductas, van a poder hacer un seguimiento de mejor manera en la aplicación de las normas de hostigamiento sexual. Pero si bien hay normativa nacional y no está en la PPT, la normativa internacional, sí debemos mencionarla. Pues nosotros, por la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, precisamente nos señala que aquella normativa internacional eh, basada en derechos humanos eh, forma parte precisamente de nuestro mundo jurídico interno. Entonces, aquí mencionar algunas normas. Por ejemplo, hay una, bueno, la más conocida de repente, la convención de Belén do Pará, ¿no? Entonces, esa norma, por ejemplo, es muy importante porque lo que indica es que ninguna mujer, ¿no? Ninguna mujer puede estar sometida a una vulneración que la afecte en su libertad, ¿no? Y sobre todo es una vulneración con violencia. Entonces lo señala y a partir de ahí viene también el convenio, podemos mencionar el convenio 111 de la OIT,
sobre la discriminación en el empleo. Igual la Convención sobre la Eliminación de toda forma de violencia, también de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, en donde se señala pues que el empleo va a ser perjudicado, ¿no? En cuanto a la igualdad de oportunidades, si es que precisamente la mujer está sometida a un tipo de violencia. Y vamos adelantando de que el hostigamiento sexual, de acuerdo a estos convenios internacionales, es una forma de violencia. Entonces, ahí tenemos el marco internacional, ¿no? Porque el hostigamiento sexual también precisamos y remarcamos desde este inicio que es una discriminación en realidad, ¿no? Es una manifestación de la discriminación que se hace por lo general a las mujeres, ¿no? Más del 90% de denuncias están destinadas a ver casos en los cuales ha sido la mujer la que ha sido afectada. Bien, ese es el marco legal nacional, internacional. Siguiente, por favor. Y lo decíamos, ¿no? Este hostigamiento sexual, de repente no es muy conocido, a pesar de que sabemos de que existe. A pesar, de repente lo que no hay es tantas denuncias. Y vamos a luego a ver por qué, ¿no? Yo tengo algunas respuestas, algunas personas también, cuando escuchamos a las personas que analizan estos casos, llegamos a algunas respuestas, ¿no? La OIT también ha construido una lista de presuntas respuestas de que por qué no hay denuncias de hostigamiento sexual. Y como decía, este tema es un tema que está en todos los ámbitos y generalmente, como decíamos, está destinado a vulnerar la dignidad de la mujer. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el concepto del hostigamiento sexual laboral? Como ya habíamos dicho, y ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, es una forma de violencia, señala el concepto, una forma de violencia que va a poder ser configurada, ¿no? Ya sea a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual. Luego vamos a explicar a qué se refiere eso. Y también dice de otro lado el tema de que se configura con una conducta de naturaleza o connotación sexista. Y ahí vamos a tener que explicar el por qué, porque esta segunda parte es lo menos conocido que hay y lo que el trabajador tiene que saber, porque esto de la connotación sexista a veces no es tomado en cuenta. Pero entonces, eh, el, el, la tipificación, como decíamos, es un tipo de violencia, ¿verdad? Una conducta, naturaleza o connotación sexual o sexista y que no es deseada. Ya con esos dos elementos se está configurando la tipificación del hostigamiento sexual laboral. O sea, no tiene que ser deseada. Pero el concepto también nos plantea, nos dice que esta conducta puede crear un ambiente hostil, intimidatorio, indignante, humillante. Sí, pero dice puede. Por lo tanto, no es necesario que se demuestre que se ha creado este tipo de ambientes, porque a veces los agresores, cuando hemos hecho investigación, bueno, sus abogados, ¿no? Dicen, no, pero también el concepto dice que se ha creado un ambiente intimidatorio, hostil, ¿y dónde está eso? Y bueno, tenemos que aclararles que la norma dice puede. O sea, no tenemos que ir a discutir si se produjo o no, porque ya sería incluso un poco más complicado. Así que dice puede, entonces la tipificación está básicamente con los dos elementos, los dos primeros elementos. También dice, y en negrito lo han puesto, ¿no? Aunque no necesariamente se requiere dichas consecuencias, o sea que está descartado de que un agresor y su abogado pudiera exigir, ¿no? Que se demuestre la intimidación, la humillación, no. Con los dos primeros elementos, ya está. Además, algo que ayuda a las investigaciones y también para combatir este tipo de males es que la norma señala que no es necesario que esta conducta haya sido reiterada por parte del agresor. ¿Sí? Basta una sola vez, ya se configura el hostigamiento sexual. Ah, no, pero porque a veces el agresor dice, no, pero yo solamente una vez lo hice, ¿no?
es la primera vez, ¿no? Más allá que sea cierto o no, que sea la primera vez o que se pueda probar o no. Basta una, se configura el hostigamiento sexual y las consecuencias que puede tener. Luego también a veces el agresor dice, no, pero ella nunca dijo nada. No, no. Entonces yo entendí que estaba permitiendo, que estaba aceptando, estaba consintiendo. Luego vamos a hablar un poquito más del consentimiento, pero en principio no se requiere ninguno de estas dos partes que hemos dicho, ¿no? Reiterancia ni tampoco demostrar el rechazo. Entonces ya un poco describiendo el elemento, ¿no? Decíamos que había dos elementos. El primer elemento en su primera parte, hostigamiento sexual, ¿no? Estamos frente a ella, se configura cuando estamos en una conducta de naturaleza o connotación sexual. ¿Qué implica ello? ¿No? Implica varios supuestos. Algunos son más, de repente, más conocidos o la gente interpreta que sí, estamos seguros que hay hostigamiento sexual. Por ejemplo, el tema de lo físico, ¿no? Comportamientos físicos, donde puede haber tocamientos, por ejemplo, ¿no? Abrazos, ¿no? Roces, eh, algo físico, ¿no? Eh, acercamientos, aproximaciones, ¿no? Muy cerca. Eh, Eso mucha gente lo maneja y piensa así, hostigamiento sexual, si es que la tocó, ¿no? Si la manoseó, si la apachurró, entre otras, ¿no? Porque incluso hemos tenido casos que han llegado incluso hasta violación. Ahí más que claro, pues no, ha habido un tema físico. Pero también dice la norma, puede ser algo verbal, ¿no? No hago nada físico, pero mediante la boca, yo puedo llegar a hacer este tipo de inconductas. Hoy por hoy, incluso los comentarios, ¿no? Comentarios, insinuaciones, obviamente estamos en el mundo de lo verbal, eh, observaciones, ¿no? Estoy mirando, ¿no? De repente, sujetos que están mirando algunas partes especiales del cuerpo de una dama, también puede ser respecto de un hombre, ¿eh? Pero yo siempre digo dama porque mayormente las denuncias son porque la afectada es la mujer. Pueden ser miradas también, por supuesto, ¿no? Puede ser el envío de material pornográfico al WhatsApp, al correo, o enseñárselo a la propia compañera, también, ¿no? También. Eh, de repente ya una exigencia, ¿no? Sexual, ¿no? Ya un poco más directa. Más adelante vamos a hablar un poquito más de esto, pero puede ser una proposición, ¿no? Una proposición ya directa, ya sea que le hace una promesa o ya sea que le hace una amenaza, eh, digamos, una promesa podría ser que te voy a aumentar de remuneración, pero a cambio de sexo, o te voy a ascender, o te voy a cambiar de horario, ¿no? De repente la persona necesita estar en un horario X, necesita estar de repente en una de las sedes, en un local, no le conviene estar en el local más lejano, que está más cercano, lo solicita y a continuación le hacen esa propuesta, ¿no? Como que un intercambio. Esas proposiciones también, esas de repente también son más conocidas, la gente advierte, se da cuenta que hay un hostigamiento sexual, ¿no? Porque hay una propuesta ya directa a cambio de, ¿no? Esas, por ejemplo. Pero repito, de estas, y hay algunas que son muy claras para las personas, para las agredidas, pero hay algunas que no, y de repente por eso no hay muchas denuncias, ¿no? El tema de contacto físico, que te tocan o que te abrazan, ¿no? O que te hacen una propuesta directa, ¿no? Eh, ahí está claro. O una amenaza, ¿no? Si no tenemos sexo, ya no te renuevo el contrato. Ahí se nota que ha habido denuncias que hay hostigamiento sexual. Pero en otras, de repente un poquito que no hay una claridad. Siguiente, por favor. Y en esta que viene,
ahí sí va a haber todavía un poco más desconocimiento, más dudas, porque esto es algo, digamos, relativamente que la gente no lo toma como hostigamiento sexual. Son los de llamados conductas de naturaleza o connotación sexista. Aquí no estamos hablando de tocamientos, aquí no estamos de que hay una proposición a cambio de sexo. No, acá, aquí se refuerzan o se promueven estereotipos, ¿no? Estereotipos en las cuales las mujeres, por lo general las mujeres, en la mayoría, tienen ciertos atributos y los hombres otros, ciertos roles en la sociedad, ciertos espacios, ciertos puestos de trabajo, ciertas jerarquías, y los hombres y mujeres como que ya todo está dispuesto y así debe ser. Pero lo que se busca con esto es eh, que se plasme pues una subordinación, ¿no? Siempre el hombre va a estar arriba y la mujer va a estar abajo, en los roles, en los papeles que la sociedad le ha asignado, ¿no? Eh, y eso se trata de reforzar por parte de los hombres hacia las mujeres. Por ejemplo, ¿no? Bueno, podemos poner un ejemplo de repente muy comentado, ¿no? Que no necesariamente es en el ámbito laboral. Cuando el hombre de repente ve a una mujer que está conduciendo, normalmente puede decirle, ¿no? De manera ofensiva, ¿no? Vete a tu casa, ¿no? ¿Qué haces manejando? No sé, como que le incomoda. Más si es que la mujer, bueno, de repente no maneja tan bien, peor, ¿no? Le pueden increpar, ¿no? De que eso no es para, para mujeres, ¿no? Que solamente estar en la cocina, ¿no? Entonces, esos tipos de pensamientos, ¿no? Retrógrados, ¿no? Entonces, lo, también podemos, como acá están en la diapositiva, dice, ¿no? La que no enseña no vende, puede decir un hombre, ¿no? ¿No? Como sugiriendo que la mujer tiene pues que mostrar su cuerpo, ¿no? Para que pueda tener éxito en la empresa. Y eso no es así. O los varones que pueden decirle pues a las damas, no seas nena, ¿no? No seas aniñada, ¿no? Le hacen bromas o le hacen este tipo de comentarios, ¿no? Sexuales o sexistas, y cuando la dama quiere pues defenderse, reaccionar, ¿no? Le dicen, no, pero como que ella pues es una persona niñal, que por eso no, no capta la broma, ¿no? Dicho sea de paso el término broma, mucho cuidado porque la broma con este perfil pueden hacer de que a un trabajador se le sancione. Entonces, porque en el trabajo no se va a hacer bromas en realidad, pues, ¿no? De ese contenido, ¿no? Sexual, sexista, de ninguna manera. O pueden decir, como dice en la tercera figurita, dice, ese trabajo es de hombres, ¿no? Como que ciertos puestos no pueden, no pueden acceder las mujeres, solamente de hombres, ¿no? Cuando no es así, lo que determina que un hombre o una mujer esté en un puesto son las competencias, ¿no? Para que se calce en el perfil del puesto de trabajo. Yo creo que estas, sobre todo, son las menos conocidas. No hay muchas denuncias sobre este tipo de inconductas, aun cuando esto ya es hostigamiento sexual, casi no las hay, ¿no? Pero sí, ¿no? Si fuera el caso, la persona podría denunciar. Siguiente, por favor. Ahora, me olvidaba decir una idea, mire, sobre lo anterior de la conducta sexista. Si podemos regresar, por favor. Algo importantísimo. Eh, una anterior, por favor, mire. ¿Por qué es importante? No, no, la siguiente. ¿Por qué es importante? No, no, avance, por favor, avance. Ahí. No, una antes, la 6 debe ser. La 6. ¿Por qué es importante esto? Porque uno diría, pero no lo veo tan hostigamiento sexual. Lo que pasa es que este tipo de promoción de estereotipos, de subordinación eh, de la mujer, ¿no? Hacia el hombre, crean el escenario, el ambiente, para luego
avanzar con otro tipo de cosas ya, como la propia conducta que hemos descrito en naturaleza o connotación sexual. O sea, ya pasan a pueden dar un avance, ¿no? Porque ya se creó el ambiente de subordinación para ya hacer proposiciones a cambio de sexo o rozamientos, toques, ¿no? Entonces, hay una ligazón entre ambas. ¿Quién puede ser víctima de hostigamiento sexual? Puede ser el hombre como la mujer. Puede ser, de repente, una persona mayor o menor, ¿no? Puede ser una persona mayor, puede tener de repente, puede ser una persona más allá de los 50, 60, y eso no impide, hay una denuncia por parte de esta persona, que alguien pueda decir, no, 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 la empresa estaría en la obligación de investigar. Claro, no puede desechar la posibilidad de seguir una denuncia como tal, ¿no? O sea, por ley uno no puede guiar porque a veces se escucha ese tipo de cosas, ¿no? Que solamente son para las más jóvenes, para las mujeres, y no hay hostigamiento contra el hombre, contra la mujer en su mayoría. Puede ser por un tema de orientación, puede ser un tema de nacionalidad, ¿no? O por el aspecto físico. Alguien podría decir, no, no creo que a ella la hayan eh, hostigado sexualmente, de repente, ¿no? Teniendo como que parámetros de que solamente lo van a hacer con cierto tipo de características de una persona, de una dama, un hombre. No, pueden ser todos. Es muy importante no olvidar que igual, ¿no? Hoy por hoy, en el hostigamiento, no hay el tema de jerarquías. El hostigamiento puede ser horizontal con alguien, con un par tuyo, que tiene el mismo puesto de trabajo. Puede ser tu jefe, ¿no? Ya un tema vertical. O puede ser tu subordinado, el subordinado que hostiga al jefe o a la jefa. O sea, no hay ahí eh, impedimento para tomar en cuenta una denuncia. Otro punto es que el hostigamiento sexual laboral se va a dar no solo dentro del horario de trabajo, sino que puede ser fuera del horario de trabajo. Nos ha pasado algunos casos como tal. Y más aún, porque en el tercer supuesto dice, puede ser que ocurra dentro del centro de trabajo o puede ser que sea fuera del centro de trabajo. Entonces puede ser fuera del horario y fuera del centro de trabajo. Hemos tenido un poco un caso, decía yo, en donde viajaron en una comisión de servicio el gerente comercial con algunas jefas comerciales, ¿no? De una empresa, no vamos a decir los nombres, se fueron a otro país. Y resulta que llegaron en la noche y el gerente les dijo a estas jefas, eh, bueno, acérquense a mi departamento para hacer las coordinaciones para mañana la presentación que vamos a tener. He mandado a preparar una cena, vénganse de paso que coordinamos. Bueno, las damas, pues el jefe lo está diciendo, han ido a una comisión, y a pesar de que era de noche, a pesar de que era en el departamento del jefe, no en el centro de trabajo, bueno, fueron, ¿no? Fueron, y ahí fue donde ocurrió precisamente que este gerente había preparado comida, pero también había puesto botellas, ¿no? De vino, estaban ahí, ¿no? Y comenzó a invitarles el vino, ellas no querían, pero como es el jefe, ¿no? Bueno, ya, porque es una situación incómoda, ¿no? Accedieron y él luego quiso propasarse, ¿no? Intentó de una manera, eh, que es considerado hostigamiento sexual y una denuncia por tal. Entonces, con este ejemplo lo que les quiero decir es que esto sí se valida porque se está dando dentro de un marco de una relación laboral. No dentro de la empresa, no en el horario de trabajo, pero está claro que está dentro del ámbito laboral, porque estaban en un hotel
y bueno, supuestamente iban a conversar de trabajo, y esto devino en un hostigamiento sexual. Nota, dice, ¿no? Diferencia entre hostigamiento sexual y acoso sexual. Bueno, el hostigamiento sexual laboral es un término que utilizamos en el ámbito administrativo, que puede dar como consecuencia que ante una inconducta el trabajador sea sancionado disciplinariamente. La sanción puede ser eh, bueno, dependiendo la gravedad de los hechos, puede ser una amonestación, puede ser una suspensión de trabajo, puede ser un despido. Diferente es el acoso sexual. Ese término se utiliza más para eh, encuadrar que lo sucedido ya es un delito, ¿no? Delito penal. El artículo 176b del Código Penal utiliza ese término, ¿no? Y ahí, pues, obviamente ya no es el ámbito laboral, es el ámbito penal, y la consecuencia, la sanción puede ser la pena privativa de libertad. Ahora, un hostigamiento sexual en un centro de trabajo puede, si bien tener como consecuencia el despido de un trabajador, pero a su vez también una consecuencia penal, ¿no? Puede también tener una sanción, ¿no? Entonces, el juez valorará y verá, ¿no? Si encuadra dentro del tipo penal, entonces, obviamente, también lo va a sancionar. Lo va a sancionar, pero ya con una pena privativa de libertad. Claro, el Perú ha escogido el término hostigamiento sexual laboral para los temas administrativos del centro de trabajo, disciplinarios contra el trabajador. En algunos otros países le dicen acoso sexual. En nuestro país hemos diferenciado, ¿no? Hostigamiento sexual para el ámbito laboral, disciplinario, administrativo también, y el acoso sexual para el ámbito penal. ¿Cuáles son las manifestaciones del hostigamiento sexual? Un poco ya lo estábamos viendo. El número 1 y el número 2 ya lo hemos mencionado, ¿no? Conductas de naturaleza o connotación sexual, y conducta de naturaleza o connotación sexista, ¿no? Los estereotipos que decía, ¿no? Pero también decíamos que en la número 3, ¿no? También se nota, estamos frente a ella cuando hay amenazas, ¿no? Como tal. No te voy a renovar el contrato si es que a cambio no hay sexo, ¿no? Eh, o, o te voy a cambiar de local, ¿no? De repente tú estás en uno de los lugares de trabajo y la empresa tiene otro que está mucho más lejos, a 2 horas. Nadie quiere estar pues en un lugar lejano, a 2 horas de su trabajo, ¿no? Porque van 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, ¿no? Puede haber una amenaza también, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa que pueda perjudicar a la trabajadora. Eh, Puede ser también una promesa, más bien, ¿no? Te ofrezco un ascenso, ¿no? Obviamente, si hay un ascenso, te van a pagar más. O no, no te ofrezco ascenso, pero te propongo aumentarte de remuneración. O renovarte tu contrato. No por 3 meses, de repente por 6, un año, no sé, algo que suene una ventaja para la otra persona. Eh, y lo otro es también que cuando hay un rechazo a la persona, al hostigador, se siente y hay manifestaciones de hostilidad, ¿no? Hostilidad frente a la persona que ha sido hostigada sexualmente. Ella ha manifestado su rechazo, lo ha dicho explícitamente o tácitamente, pero muy notoria. La otra persona reacciona con un trato hostil, ofensivo, ¿no? Esas formas son las que se ven en el hostigamiento sexual. Y sirve de indicios precisamente para, o de prueba para quede claro de que ha habido precisamente ese tema de hostigamiento sexual previo. Ahora, decíamos, la ley nos hace, nos hace ver que importante es la prevención antes de que sucedan los hechos.
Porque en muchos casos que hemos investigado, nos damos cuenta de que tanto la persona hostigada como la persona que es el agresor nunca recibieron una capacitación sobre lo que estamos tratando. No sabían, no sabían. Y bueno, han tenido que ser sancionado el hostigador, ¿no? O al menos el hostigador dice eso, ¿no? Nunca recibió. Bueno, y se demuestra, ¿no? Cuando pedimos a la empresa, ¿no? Que nos enseñe, nos acredite de que capacitó al trabajador, al hostigador, no hay un documento donde ha recibido capacitación. Y claro, por supuesto, que si no sabe, aunque claro, uno debería, pues, eh, por un tema de sentido común, no hacer esas inconductas. Pero, peor aún si es que no ha recibido capacitación. Entonces, la norma dice eso, ¿no? Capacitación a todos los trabajadores al inicio de la relación laboral. Segundo, capacitación a todos recursos humanos, ¿no? Y sobre todo, capacitación al comité de, que va a tratar el hostigamiento sexual. Ese comité que ha sido elegido por los trabajadores, no dos representantes de los trabajadores, dos representantes de los empleadores, tiene que tener una capacitación especializada, también, una vez al año. Tienen que hacer. Esa es prevención. También nos dice como prevención la evaluación y diagnóstico. O sea, todos los años la empresa debería hacer una, como una encuesta, digamos, y hacer preguntas, ¿no? Si los trabajadores se han sentido hostilizados sexualmente, si los trabajadores de repente han recibido proposiciones por parte de sus jefes, si los trabajadores eh, han sido tocados, ¿no? Ese tipo de preguntas, ¿no? Un poco para medir, un poco para saber si eso se está produciendo, eh, poder tomar las acciones correspondientes. Entonces, ese tipo de preguntas va a ayudar para hacer el diagnóstico. Luego también es una obligación de la empresa, de manera preventiva, difundir periódicamente los canales de atención a las denuncias de hostigamiento sexual, ¿no? Es decir, en dónde, en qué oficina, o en qué correo, o en qué plataforma vamos a encontrar la posibilidad de hacer una denuncia por hostigamiento sexual laboral. Porque a veces el trabajador o la trabajadora no sabe dónde, ¿no? A dónde ir. A qué persona acudir. ¿Quiénes son las personas que se puede acudir? ¿A qué oficina? ¿Qué tengo que hacer? Presentar, no sé. Esas cosas pueden desalentar a la no denuncia. También, también tiene que señalarse como un tema de difusión eh, a través de los periódicos murales, a través de los correos, a través de boletines, información en donde se señale qué cosa, qué conductas son hostigamiento sexual y cuáles son las sanciones, para que los trabajadores conozcan, ¿no? Que no pueden estar haciendo bromas, eh, como dicen algunos, ¿no? Bromas rojas, ¿no? O, bromas eróticas. No podrían estar haciendo eso delante de damas, ¿verdad? No pueden estar enviándoles chistes eróticos a una dama, no podrían. Entonces, para que el trabajador sepa, ¿no? Que si comienza a hacer eso, obviamente va a ser investigado, ¿no? Y o sancionado, ¿ok? Entonces, todo eso es un tema preventivo. Siguiente, por favor. Ah, ahí me olvidaba, el tema de la capacitación especializada para el personal de recursos humanos o del comité de intervención frente al hostigamiento sexual, no es exigible para las micro y pequeñas empresas. Siguiente, por favor, vamos a hablar sobre el procedimiento de investigación.
Aquí intervienen dos órganos. El comité que decíamos de intervención frente al hostigamiento sexual, que va a hacer la investigación propiamente de la denuncia y va a proponer de repente algunas recomendaciones para que no se vuelva a producir este tipo de hostigamiento. Y en segundo lugar, la Oficina de Recursos Humanos, o como se llama en la empresa, que va a ser la que recibe la denuncia, que va a adoptar las medidas de protección, que luego vamos a ver cuáles son, y en todo caso va a ser la que emita el documento de sanción, siempre teniendo en cuenta lo que propuso, lo que investigó el Comité de Intervención de Hostigamiento Sexual. Siguiente, por favor. Entonces, hay, decíamos, dos actores, ¿no? El comité y recursos humanos. Pero a veces no hay comité de intervención frente al hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque la empresa tiene menos de 20 trabajadores. En ese caso, se elegirá a un delegado contra el hostigamiento sexual. Igual, en el caso de empresas que tengan 20 a más trabajadores, ahí sí va a haber un comité, ¿no? Dos representantes de trabajadores y dos designados por la empresa. ¿Cómo inicia el procedimiento? Bueno, la denuncia puede ser verbal, puede ser escrita, la puede realizar la propia persona que sea víctima del hostigamiento sexual, lo puede hacer un compañero, lo puede iniciar la propia empresa que se enteró de mutuo propio del caso, y entonces, si fuera que alguna área que no sea recursos humanos se enteró de este caso, tiene que trasladar eso a recursos humanos en un plazo no mayor a un día hábil, ¿no? Ese es el procedimiento, inmediato, un día hábil máximo. Siguiente, por favor. Una vez que ha sucedido esto, se tiene que leer a la persona, a la víctima, lo que se llama como acta de derechos de la persona denunciante. Un documento en la cual se le va a leer los derechos que tiene la denunciante. El derecho a no revictimizarla, por ejemplo, el derecho a un debido procedimiento, el derecho a la confidencialidad, ¿no? Se le va a asegurar de que este caso pues no va a ser propalado, conocido por toda la empresa. No, no, de ninguna manera, ¿no? Eh, el derecho a ofrecer medios probatorios, entre otros, ¿no? Entonces, este documento, siguiente, por favor, este documento que decíamos que era el acta, en la 15, por favor, el acta, a su vez tiene que contener el ofrecimiento de la empresa de los canales de atención médica, psicológica o física para que la persona reciba el soporte. Y ahí el trabajador señalará y tiene que estar por escrito si acepta o no acepta. Hay trabajadoras que no quieren aceptar, es una decisión propia, voluntaria, no se le puede obligar a someterse a un psicólogo, a un médico, aunque sea que la quieran ayudar para bien, no, ella decidirá, ¿ok? Si la empresa tiene ese tipo de atención, puede ofrecer la suya propia, ¿no? Sus propios médicos, propios psicólogos, pero si no lo tuviera, le tendrá que proponer los de servicio público, ¿no? Del Estado. Pero eso tiene que estar puesto en esta acta de derechos. Si no lo pone, si no está, o si ni siquiera hay un acta de derechos, obviamente es una infracción que debe ser multada. Esto tiene que ser firmado por ambas partes. Siguiente, por favor. Los canales de atención médica, ¿no? Entonces decíamos que se tienen que poner a disposición de la trabajadora. Las medidas de protección. Bueno, como decía, una vez que se interpone la denuncia,
Otra obligación de la empresa es que en el término máximo de 3 días hábiles tiene que establecer las medidas de protección a favor de la trabajadora. Esto quiere decir de que podría el trabajador, el presunto hostigador, ser rotado a otra área, ¿no? Puede ser que lo cambien de lugar, ¿no? De repente eso lo ha solicitado la víctima. O puede ser de que lo suspenda temporalmente al trabajador, lo mandan a su casa, pero va a ser pagado, eso sí. Esa suspensión es una suspensión imperfecta, eh, para que no se encuentre con la víctima. Tercero, puede ser un cambio de lugar, de lugar donde trabajaba la víctima a otro lugar. Pero eso siempre y cuando la trabajadora lo haya pedido, porque si no lo ha pedido, no se puede hacer eso, porque podrían estar doblemente afectándola. Va a sentir la trabajadora que aparte que es la víctima, la están castigando con un cambio de puesto de trabajo, de lugar, ¿no? Tampoco sacarla de vacaciones, tampoco. Salvo que ella lo pida, pues, ¿no? Y esté claro que lo ha pedido. Pero si no lo ha pedido, la trabajadora podría sentirse que está siendo sancionada. Puede pedirse también de que se emita un documento en el cual se prohíba que el trabajador se acerque, se aproxime a la trabajadora o a su familia por un determinado tiempo. O puede cualquier otra medida, ¿no? Que se pueda pensar que va a ayudar a proteger a la trabajadora. Entonces, estas son las medidas de protección. Importante, ¿no? Si no se establecen las medidas de protección, una sanción habrá, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, el procedimiento es inicio de procedimiento, luego viene la etapa de la investigación y luego la sanción. Vamos a ver lo que sigue a continuación. Y ya es la propia investigación, ¿no es cierto? Decíamos que recursos humanos recibe la denuncia, tiene un plazo de un día hábil para trasladar esa denuncia a el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Una vez que está en el comité, se va a investigar, el plazo es de 15 días calendarios, ahí se le correrá traslado al hostigador o al presunto hostigador para que haga sus descargos, se harán las entrevistas de repente a los testigos, y bueno, y se desarrollará toda la técnica de investigación, ¿no? Si hay cámaras, se revisarán las cámaras, lo que fuere necesario. Pero se emitirá un informe en donde se describan los hechos. Estas partes tienen que estar obligatoriamente: descripción de los hechos, valoración de los medios probatorios, propuesta de sanción o de archivamiento, si no hay nada que les conduzca a establecer de que ha habido un hostigamiento sexual. Y las recomendaciones para que no vuelvan a suceder este tipo de hechos si es que ha habido un hostigamiento sexual. Siguiente, por favor. La empresa está obligada a que si tiene un caso de hostigamiento sexual, lo tiene que informar en el plazo de 6 días hábiles al Ministerio de Trabajo. Hay una plataforma vía internet para que haga conocer de que tiene un caso de hostigamiento sexual, ya sea que recibió una denuncia, ya sea que actuó de oficio o que un tercero le informó. Y además tiene que informar sobre las medidas de protección que ha otorgado a la víctima. Y finalmente, cuando se acabe la investigación y luego la decisión final, se tiene que comunicar al Ministerio de Trabajo nuevamente de la decisión final. Si no lo hace, es una multa también, aparte. Siguiente, por favor. O sea, todo tiene que tener plazo. Aquí muy importantes son los plazos. Si no se cumplen los plazos, ¿no? 15 días de investigación, 10 días para decisión,
6 días para comunicar al Ministerio de Trabajo. Va a haber multas. Un día para trasladar recursos humanos a el comité para que empiece la investigación. Así es, todo tiene que tener los plazos. ¿Se puede recurrir a otras instancias? Sí, claro que sí, ¿no? Miren, ¿qué pasa si es que el que hostigó es de repente o el propio dueño de la empresa, digamos, ¿no? O personal de dirección o de confianza, o el titular, un asociado, el director, accionista? Es diferente, ¿no? Es diferente, no es un trabajador más, es alguien que tiene más poder. Entonces la víctima, ¿no? Puede accionar el cese de hostilidad. Hay un procedimiento de lo que es la hostilidad, la hostilización laboral, en la cual le puede emplazar a esta persona para que cese este tipo de actos, ¿no? Le da un plazo y luego se puede dar por despedido, ¿no? Acá la norma ha sido bien, un poco más flexible, un poco más protectora. Incluso dicen, puede optar la trabajadora, ¿no? Por pedir el pago de una indemnización y da por terminado el contrato de trabajo, ¿no? Lo puede dar, ¿no? Se da porque se entiende que esta persona que ha sido hostigada sexualmente, de repente lo que puede asumir es como que, quieren que no trabaje acá, no, me están hostigando, no necesitan de mis servicios, me doy por despedida y voy y cobro ante el Poder Judicial, obviamente, una indemnización. Es como si fuera un despido que le han hecho. Ahora, como dice en el recuadro, en el amarillo más profundo, dice, independientemente de la categoría o el cargo, o sea, más allá de que sea una persona que tiene poder como el dueño de la empresa, el accionista, el socio, el director, cualquier trabajador puede hacer lo mismo siempre y cuando haya realizado pues una denuncia, ¿no? Y nunca se ha iniciado la investigación, nunca se inició el procedimiento de investigación. O en todo caso, no se tomaron las medidas de protección y tampoco sanción. Entonces también puede hacer este procedimiento de cese de hostilidad y darse por despedido y buscar una indemnización. Entonces, sí, la norma precisa de que en ningún caso se puede exigir, pues, que como requisito, ¿no? Para, para este tipo de alternativa, de que el, el caso haya sido previamente investigado y sancionado. No. Puedo ir al Poder Judicial sin que haya habido una investigación por hostigamiento sexual en mi empresa. Y claro, como decíamos, eh, será la persona, la trabajadora, la que decida finalmente, ¿no? ¿Qué acción tomar? Puede ir a Sunafil, puede denunciar. Incluso, miren, puede ir a Sunafil y incluso puede ir a Sunafil aun cuando no haya denunciado el caso a la empresa. La empresa nunca tuvo conocimiento, eso nos ha pasado, y de frente la denuncia va a Sunafil, ¿no es cierto? Entonces, también puede darse, ¿no? Sunafil no le va a pedir como requisito, pero ¿y dónde está que tú denunciaste tu caso ante la empresa? Bueno, no lo hice. Podría ser que ha denunciado el caso en la empresa, sí, pero no hubo investigación. Puede ir a Sunafil también, y Sunafil le va a pedir cuenta a la empresa para que demuestre que ha habido investigación, que ha habido sanción, que ha hecho todo el procedimiento. Si no lo hizo, habrán las multas correspondientes. Ahora, también es importante tener en cuenta de que si hay una persona que ha hecho una denuncia por hostigamiento sexual, a esa persona no la pueden despedir. Es nulo el despido o la no renovación de contrato. Eso nos ha pasado. Hace un par de meses, una trabajadora denunció al jefe de recursos humanos. Denunció que el jefe de recursos humanos le estaba precisamente haciendo proposiciones a la trabajadora para renovarle el contrato
a cambio de sexo. Y, y cuando la trabajadora presentó la denuncia, bueno, la empresa le envió un correo diciendo de que ya no le iban a renovar el contrato. Bueno, eso es nulo, pues, ¿no? Aunque felizmente en ese caso, nosotros, como la trabajadora se comunicó con nosotros acá en Lima, enseñándonos un correo en la cual decía de que su contrato vence, creo que faltaban 4 días, eh, vence tal, no se le va a renovar el contrato, ¿no? Argumentando cierta situación. Bueno, nosotros fuimos antes que venza el contrato y pudimos hacer recapacitar a la empresa, ¿no? Diciéndole que eso era nulo, ¿no? La persona ha hecho una denuncia por hostigamiento sexual, se ha abierto un caso y no procede, ¿no? La empresa toma en consideración lo que le manifestamos y no la despidió, ¿no? Le renovó el contrato. Si es que se hubiera materializado el despido, la trabajadora pudiera haber ido, obviamente, al Poder Judicial, ¿no? Y hacer que la repongan porque ese despido es nulo. Eh, Acá incluso también hay una protección, dice, ¿no? La interposición de una demanda en este tipo de condición. Es nulo el despido o la no renovación del contrato de trabajo por razones vinculadas a la presentación de una queja, claro, de hostigamiento sexual en el trabajo, la interposición de una demanda, una denuncia, reclamación por dichos motivos o por la participación en como testigo, claro. Incluso hasta el testigo está protegido, ¿no? El testigo a favor de una víctima de hostigamiento sexual también, ¿no? Si no le quieren renovar o lo despiden, también será. Siguiente, por favor. Importantísimo es tener en cuenta que si es que no se realizó el procedimiento de investigación y sanción y todo lo que se involucra, hemos dicho, desde la lectura de la acta de derechos, eh, el plazo para darle medidas de protección, 3 días hábiles, el plazo de un día hábil para darle a conocer los canales de atención médica, psicológica, el plazo para comunicar al Ministerio de Trabajo. Si ya se vencieron esos plazos, 15 días para investigar, 10 días para la decisión final y cualquier otro que tenga plazo, no capacitó al trabajador, no se capacitó al comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Si no se hizo eso, ya no se puede subsanar. ¿Y por qué? No, a veces he dicho, no, pero vamos a llevar la capacitación. No, pero justamente la capacitación tenía por motivo que no sucediera el hostigamiento sexual. Y como no ha habido hostigamiento, como no ha habido capacitación, se ha producido hostigamiento sexual. Presumimos que es por eso. Porque si las personas supieran, no hubiera este tipo, o por lo menos disminuiría los casos de manera contundente. Entonces, eso ya no se puede revertir, no se puede capacitar. Son infracciones insubsanables. Siguiente, por favor. Aquí SUNAFIL, en su reglamento, el Decreto Supremo 019-2006-TR, ha establecido las infracciones al incumplimiento de todo lo que hemos señalado. Ahí ustedes lo pueden ver con detenimiento. Hay infracciones que son consideradas como leves. Por ejemplo, el no comunicar al Ministerio de Trabajo el inicio ¿no? de una investigación por una denuncia de hostigamiento sexual o el fin, ¿no? El fin de la investigación con una subsecuente decisión. Si no comunican en esos dos tiempos, esas dos oportunidades, sería una infracción leve, ¿no? Infracción grave. Dice, no hacer las capacitaciones o no difundir periódicamente información que permite identificar qué cosa es una conducta de hostigamiento sexual y cuáles son sus sanciones. Siguiente, por favor. Tenemos más tipos de infracciones, ¿no? Ya estas infracciones muy graves. Y hay una lista, ¿no? de infracciones muy graves. Por ejemplo, la 25.24, no iniciar el procedimiento de investigación. Es algo gravísimo, ¿no? Han hecho la denuncia y no han hecho la investigación. O de repente lo han hecho, pero lo han hecho
después de un mes, después de 2 semanas, y no es así, ¿no es cierto? Los plazos son bien cortos. Si está fuera de plazo, también se aplicará una infracción muy grave. 25.25, no otorgar las medidas de protección. Es decir, lo que decíamos, ¿no? Al presunto hostigador, vamos a decir, no no se le cambió de área de trabajo, no se le cambió de horario para que ya no se encuentre con la trabajadora, entre otras medidas de protección que podría haber. Si no ha hecho ninguna medida de protección, porque podría ser eso o podría ser otra, pero no ha hecho ninguna, sanción muy grave, ¿no? De repente podría ser, de repente, no cumplir, ¿no? Dice, no cumplir con la obligación de emitir una decisión. Eso nos ha pasado también. Ha habido una investigación por parte del Comité de Intervención. Ha tomado la declaración a los testigos, le ha dado su oportunidad de descargo al presunto hostigador, ha emitido un informe y lo pasa a recursos humanos para que emita la decisión, y recursos humanos emite una decisión no dentro de los 10 días, sino dentro de un mes, o no la ha emitido. Ahí quedó. Tampoco es posible, eso es una infracción, habrá una multa por ello. Siguiente, por favor. Esta es la escala de multas, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa que estamos, si es microempresa, pequeña o no MIPE, cada uno tiene su tabla. Ahí hay infracciones, como decíamos, leve, grave, muy grave, y va a depender del número de trabajadores que tenga esta empresa, ¿no? Ahí al principio dicen de 1, 2, 3, 4, depende de cuántos trabajadores tiene la microempresa, o cuando una pequeña empresa de 1 a 5, de 6 a 10, va subiendo, ¿no? De 100 a más. Y cuando la empresa es una empresa, digamos, mediana o gran empresa, le llamamos no MIPE, ahí se contará, ¿no? Si está dentro del rango de 1 a 10 trabajadores, de 51 a 100, y así va subiendo, o de 1000 a más trabajadores, encontraremos que su tabla de multas es más onerosa. Bueno, si es leve, grave, muy grave, variará, ¿no? Variará a esta empresa, una infracción leve, digamos que es una empresa que no comunicó al Ministerio de Trabajo que tenía un caso de hostigamiento sexual. Y es una empresa que tiene más de 1000 trabajadores. Y no comunicar al Ministerio de Trabajo es una infracción leve, como hemos indicado. ¿Cuánto será la multa? 83.000 soles. De repente es una empresa, es la misma empresa, pero cometió una infracción muy grave, ¿no? Y tiene más de 1000 trabajadores. La muy grave, porque acá está la muy grave, vamos hasta 1000 trabajadores, de repente no tomó la decisión, ¿no? Recursos Humanos no emitió el documento de decisión. En la decisión se tiene que ahí señalar, pues, ¿no? Si se sanciona o no se sanciona al trabajador. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Si es que esa persona es responsable o no responsable del hostigamiento sexual. Ahí, si no ha habido una decisión, 281.000 soles por no haber hecho esa parte del procedimiento. Siguiente, por favor. Y las multas pueden ser acumulativas. eh, a la pantalla principal, por favor. Pueden ser acumulativas y podemos encontrar, si usted lee la norma, podemos encontrar incluso de repente, no sé, a ver, no he hecho el recuento, pero podría haber de repente hasta más de 15 incumplimientos. Recuerdo haber hecho hace poco un documento que hizo un inspector y que yo lo revisé. La empresa había hecho 11 incumplimientos en materia de hostigamiento sexual. 11 hostigamientos, ¿no? Todo lo que hemos dicho, cada uno es un incumplimiento aparte, cada uno tiene su sanción. Dependerá si es leve, grave, muy grave, pero va sumando, ¿no? Entonces ahí las empresas tienen que de repente también profundizar sobre estos temas. El hostigamiento sexual es una materia que ha ido creciendo en el tiempo. En Lima, de lo que hemos revisado la data, año a año va creciendo considerablemente. Las personas están conociendo más sus derechos, eh, a tal punto que hay un grupo especial, ¿no? Que ve este tipo de casos.
las personas están incluso virtualmente haciendo este tipo de denuncias. Entonces, un poco resumiendo, el hostigamiento sexual es un tipo de violencia, ¿no? Un tipo de violencia. A propósito, hay un convenio 190, ¿no? Del 2019 que fue ratificado por Perú en 2002, precisamente, que tiene el marco general, ¿no? ¿No? La eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces, estamos en ese escenario. Este es un tipo de violencia y además es lo que, lo que podemos encontrar como parte de la discriminación que existe todavía contra las mujeres, discriminación por sexo, ¿no? Claro, porque todavía hay ese tipo de pensamientos, ¿no? Por eso que decíamos que incluso estereotipos, ¿no? Incluso son sancionados esas personas que hacen ese tipo de comentarios que buscan crear el ambiente para someter a las trabajadoras, ¿no? De repente verbalmente para luego avanzar en otro tipo de escenarios. Así que bueno, este sería mi presentación. Cualquier pregunta, aquí estoy. ¿Cuál es la primera instancia a la cual tenemos que acudir en caso, digamos, nos veamos inmersos en un acto de hostigamiento o abuso sexual en nuestros centros de labores? Sí, en principio deberían hacer su reclamo, ¿no? A la propia empresa, ¿no? Lo pueden hacer verbal, lo pueden hacer de manera escrita, y si la empresa no recepciona la denuncia, podrían acudir a Sunafil. O si recepciona la denuncia, pero ven que no se inicia la investigación, o ven que no se dan pues la medida de protección, sino al contrario, ¿no? Se genera un ambiente hostil, inmediatamente acudir a Sunafil, ¿no? Porque eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que primero la empresa tome cartas sobre el asunto, ¿no? Porque finalmente a veces hay empresas que sí reaccionan muy bien, investigan, sancionan a los trabajadores, pero sí hay empresas que les falta todavía asesoramiento, conocimiento del caso, para que saquen adelante. A veces la primera vez que reciben esa denuncia y reaccionan muy tardíamente, muy lento. Inician el procedimiento, hacen, pero ya cuando los plazos han vencido. Entonces es muy importante que la empresa, antes de que suceda la primera denuncia, ya tengan todos los documentos, los formatos, todo hecho, porque si no, el tiempo lo va a llevar a un punto a ser multado, a incumplir, como decíamos nosotros, puede haber incluso más de 15 incumplimientos y cada uno es una multa. Ahí las empresas deben buscar bastante asesoramiento, deben reunirse los comités. A veces cuando nos encontramos y conversamos, nos dicen de las buenas prácticas que tienen los comités. Los comités hoy por hoy no esperan que haya una denuncia, sino hasta se reúnen y se analizan entre ellos mismos como comité. ¿Qué pasa si hay una denuncia? A ver, tú, ¿qué profesión tienes? A ver, de repente tú eres abogado, de repente tú eres psicólogo, de repente tú eres antropólogo, ¿qué, ¿cuál es tu expertise? Porque se necesita una capacitación, una formación especializada, como dice la norma, para que puedan investigar. eh, Todos los días las personas hacen sus funciones en su puesto de trabajo, pero nunca de repente fueron contratadas para investigar, nunca han investigado, nunca han llevado un caso. Entonces no se puede esperar ese momento para recién verse las caras y decir qué hacemos, sino ponerse en el supuesto antes para poder abordar y poder obviamente darle la atención que corresponde a las trabajadoras, ¿no? Las trabajadoras necesitan ese tipo de atención por parte de las empresas. Y las personas que son afectadas tienen que hacer la denuncia. Yo sé que de por medio, y eso lo ha analizado la OIT, hay muchas razones por las cuales las personas no denuncian. Entre ellos que sus propios compañeros se pueden burlar, entre ellos que el empleador no le va a hacer caso o más bien la va a hostilizar,
o piensan de que no tienen los suficientes medios probatorios para llevar un caso adelante, de- prefieren no ser catalogadas como que son personas que buscan pleitos, ¿no? Diferentes motivos. Pero esta situación a la larga puede traer situaciones muy lamentables. Acá en Lima hemos visto casos eh, donde ha habido incluso hasta violaciones sexuales, ¿no? Con intervención de la policía, con todo, que si bien en el ámbito penal va a ser tratado, también en el ámbito administrativo lo hemos visto, ¿no? Como decíamos, puede haber una doble sanción, la penal, la administrativa. Así que este es un tema que, como digo, está creciendo y hay que a las empresas decirles que tomen atención y a los trabajadores también, ¿no? Que hagan valer sus derechos. Eso sería mi mensaje final y bueno, gracias por la invitación y ya estará hasta una próxima oportunidad. Una consulta. Buenas tardes, doctor. Quiero felicitarlo por excelente su exposición. Mi Sí, digo, pregunta es, por favor, si se trata de una entidad del Estado pública, ¿cuál es la sanción ahí? ¿Cuál es la multa que también recibiría el investigado? Gracias. sí, ahí sí señalarle que ahí quien va a investigar el hecho es servir, ¿no? Esta exposición ha estado dirigido más para aquellos trabajadores, porque esa es nuestra competencia, que están en el ámbito del sector privado. Pero para los trabajadores del sector público, servir es quien realiza las investigaciones respecto de este tema, ¿no?